único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat número 86. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Entramos en un mes de la familia, donde estamos usando la declaración de Josué de yo y mi casa serviremos al Señor, para hablar durante todo este mes. Usted sabe que Mundo Cristiano se enfoca para hablar de un tema. El tema del mes anterior era sobre la reforma y este mes va a ser sobre la familia, porque consideramos que noviembre es el mes de la familia. Así que prepárese porque todos los programas van a estar enfocados en la familia. El día de hoy voy a hablar sobre poner a Dios primero en toda prioridad familiar. Poner a Dios primero en toda prioridad familiar. Y quiero hacer un estudio exegético de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Le voy a dar la oportunidad a usted que está escuchándome para que tome su Biblia y juntos analicemos este pasaje. ¿Okay? Antes de empezar con el análisis del pasaje, permítame dar algunas informaciones. Estamos ubicados en La Espaillat número 86, entre la Eugenio Miranda y la Duarte. Ahí estamos abiertos todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical. Vamos ya por la 7ª unidad del Evangelio de Jesucristo, así que usted está invitado para que estudie la palabra de Dios con nosotros. Cuando termina la escuela dominical a las 11 de la mañana, entonces comienza nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Alabanza, adoración, predicación, coinonía, donde manifestamos que estamos juntos y que tenemos sentido de pertenencia. Así que le invitamos. Los martes, verdades bíblicas a partir de las 7 de la noche. Los jueves, servicios de alabanza y adoración al Señor. Y este jueves, el día de hoy, jueves, comienza los jóvenes con un congreso que se llama Soli Deo Gloria. Va a estar 4 días este congreso. Comienza hoy jueves, mañana viernes a partir de las 7 de la noche, el sábado desde las 5 de la tarde y el domingo cerraremos a las 6 de la tarde nuestro servicio. Así que usted está invitado para que comparte y escudriña la palabra de Dios con nosotros y le demos todos unidos la gloria a nuestro Dios. Bien, vamos a entrar en contexto. Poner a Dios primero en toda prioridad familiar. Leemos Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 7. Dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es bueno señalar que este es parte final del discurso de Moisés. Es lo primero que quiero verificar aquí. Esto es parte final del discurso de Moisés y está llamando al pueblo a fidelizarse con su Dios y sobre todo hacerlo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces el pasaje incluye lo que se conoce como el Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Versículo 4 y 5, el oye Israel. Y entonces es el Shema, recuerde que era una confesión monoteísta de la fe y sobre todo de la fe de Israel, basándose en la ética familiar y basándose en la vida social. Entonces, puede entenderse esto como una proclamación teológica de que Dios es único, estoy hablando del Shema, y un imperativo práctico. Y ese imperativo práctico llama al pueblo a, número 1, a amar a Dios de todo corazón y número 2, a enseñar que Dios es uno a sus hijos. Este fue el mandato de Moisés al pueblo. Ahora, en el verso 5 entra con
con un imperativo bastante fuerte, que es amar. Vas a amar al Señor, a Jehová tu Dios, lo vas a amar de todo corazón. Aquí la palabra que se utiliza para corazón es la palabra hebrea lebab, que lebab implica el centro cognitivo y volitivo del pensamiento del hombre. ¿A qué me refiero? Que el corazón que se menciona aquí, o que se menciona desde la perspectiva hebrea, estaba hablando de donde está el pensamiento, donde están los afectos y donde están las decisiones. No solo el tema emocional, sino afecto, decisión y pensamiento. Y este es el llamado que se le está haciendo. Hay otro llamado que se le hace, es decir, vas a amar a Dios con tu pensamiento. Tu pensamiento tiene que ser claro. El pensamiento no puede ser como cuando alguien se enamora locamente, pero que no está pensando bien. No. El pensamiento de amar a Dios aquí tiene que ser bastante claro, tiene que ser bastante decisivo, tiene que ser una decisión personal, no emocional, sino una decisión cognitiva. ¿Ok? Lo segundo que dice es, vas a amar al Señor con toda tu alma. Y aquí la palabra alma es la palabra nefesh. Y nefesh quería decir, hablaba de la persona íntegra, de la persona total, de la persona completa, de la existencia completa del ser. Cuando la Biblia dice que el hombre fue un alma viviente, allí hablaba del nefesh. Va a ser un ser completo, un ser concreto, una vida total. Eso era, y el nefesh se componía no solo de algo, cuando los hebreos hablaban del alma, de amar con todo el alma, era con todo el ser, se referían a todo el ser, todo lo que involucra el ser, que es el interior y el exterior del ser. Entonces, es bueno que entendamos esto. Por último, usa aquí la palabra fuerza. Vas a amar al Señor de todas tus fuerzas. Y la palabra aquí era meod, y meod se traduce como con todo tu poder o con todo lo que tengas. Y esto abarca tanto las capacidades físicas como los recursos personales. Y aquí es donde quiero centrarme, porque lo que Dios está pidiendo, y es un mandato que se le está dando, debe ser una entrega total y debe ser con todo lo que tú representas. Porque aquí se estaba refiriendo al interior, pero también se estaba refiriendo a tu exterior, tu ser completo, pero todo lo que te pertenecía a ti también debía estar a la orden de Dios. Hoy esto se choca mucho con la verdad cristiana el día de hoy, sobre todo porque la mayoría de los cristianos entiende, o no sé si entiende o no, que su vida es del Señor, pero sus pertenencias no. Para un hebreo esto no tenía sentido si no se aplicaba de manera correcta. Un hebreo entregaba todo lo que poseía al Señor, tanto su vida, su muerte, su existencia y todo lo que era él le pertenecía al Señor. Ahora, eso también implicaba sus bienes, sus posesiones, lo que él representaba ante la sociedad e incluso hasta su nombre le pertenecía a Dios. Y esto es lo que Dios está reclamando, porque es un mandato que se exige una entrega total del ser humano. Mente, vida, recursos, todo eso debe orientarse hacia Dios. Y es lo que está hablando aquí Moisés. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, porque el Shema no era solo una palabra de oye Israel, sino que era una demanda de consagración total. Y era lo que el Antiguo Testamento o la Torá o el tetragramatón, como nosotros le llamamos, le estaba exigiendo a los hebreos. En el versículo
6 habla de estas palabras estarán en tu corazón. Es decir, estas palabras que Moisés está dando era para que el pueblo la guardara en todo su ser, que las palabras hablaran en todo el ser del hombre. Recuerde que aquí corazón se refiere a la identidad y a la conducta cotidiana del ser humano. Todo tu corazón no era solo tus pensamientos, sino también todo tu ser involucrado en esto. Entonces, allí debía haber una internalización de la palabra que se le estaba dando. Y el versículo 7 termina esto con un mandato entonces pedagógico y devocional. El mandato pedagógico y devocional era, vas a instruir a tus hijos, tú se las vas a repetir a tus hijos, tú vas a hablar de ella a tus hijos en la casa o cuando estén andando o cuando se acuesten y cuando se levanten. Y esto muestra un modelo de discipulado familiar que obligaba al hombre, sobre todo al hombre, lo obligaba a él enseñar no un programa ocasional, sino una actividad normal en la vida diaria de su familia. Espero que me hayan entendido. ¿Y a qué te refiere, pastor, con una enseñanza formal en la vida diaria de la familia? Mira, que en las comidas, en las caminatas, en las tareas, cuando se duerme o antes de dormir, cuando se levanten, el pensamiento del hijo debe ser conducido directamente al Señor. Eso es lo que está pidiendo. Eso es lo que está pidiendo. El Señor tenía que pasar a ser la primacía de la identidad personal del individuo, pero también de la familia de ese individuo. Entonces, amar a Dios dirige no solo la visión del individuo, sino la visión del hogar de ese individuo que dice que ama a Dios. Recuerden lo que Pablo le dice al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque el hebreo tenía bien consciente que desde que yo entregaba mi vida al Señor, todo lo que yo tenía, incluida mi familia, debía ser entregado al Señor. Todo lo que yo tenía, incluidos mis esclavos, incluidos los que trabajaban en casa conmigo, todos le pertenecían al Señor. Entonces, esto demandaba también una integridad, de vivir en integridad, no vivir como si fuéramos, como si hiciéramos rituales, no es eso, sino que implica que en la vida práctica debía vivir en verdad, debía vivir con verdad. Es decir, lo que yo creo lo creo en verdad y lo que yo creo lo practico. Pero no solo eso, sino que yo debía de manera particular transmitir estas enseñanzas como un padre responsable. Aquí entra la responsabilidad paternal. Recuerde que es poner a Dios primero en toda prioridad familiar. Entonces, para yo como jefe o como cabeza de familia, iba a decir como jefe de familia, pero se escucha más bonito, como cabeza de familia, no estaba solo integrado en mí que yo le sirviera al Señor, sino que toda mi familia que estaba bajo mi techo y que me amaba de todo corazón, también mi familia que me amaba y se sometía a mí y que me honraba, también iba a seguir los pasos. Por lo tanto, era mi deber como padre transmitir las enseñanzas que yo estaba viviendo y que yo había aprendido, transmitírselas a mis hijos. Por lo tanto, los padres eran los primeros responsables de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Hoy las cosas han cambiado un poquito y se entiende que es la iglesia la responsable de enseñarle a los muchachos y que es el pastor el responsable de enseñarle la palabra de Dios al muchacho. Y no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es que los padres es quienes tienen la responsabilidad paternal de enseñar la palabra de Dios a sus hijos y de formar en ellos un carácter moral y espiritual de forma correcta. Aparte de eso, el mandato aquí también señala la disciplina cotidiana, esa devoción familiar diaria que debe vivirse como parte de la rutina, y es lo que
versículo, en este versículo 7 se le está diciendo, tú la vas a repetir a tus hijos, vas a hablar de ella, y aquí habla de esa disciplina cotidiana. ¿Hablar de ella cuándo? Bueno, cuando estés en casa. ¿Cuándo más? Cuando estés andando, cuando te sientes, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando comas, cuando vivas, cuando juegues con los demás, cuando compartas con otros, cuando hables con el vecino, cuando hables con tu compañero de trabajo. Ahí es que eso se llama disciplina cotidiana. Yo voy a recordar las palabras de Dios en todo momento de la vida cotidiana. Pregunta, pastor, entonces, ¿cómo se aplica, cuál es la aplicación práctica el día de hoy de poner a Dios primero en toda prioridad familiar? Bueno, hay algunos principios derivados de este texto que es necesario que nosotros tomemos en cuenta, porque esto encierra prácticas concretas, prácticas reales y concretas que la familia debe tomar en cuenta y puede implementarlas. Primero, Dios como fin último de las prioridades familiares. ¿A qué me refiero con esto? Las decisiones financieras, las decisiones de ocio, las decisiones de educación que una familia está integrando en su danza, a mí me gusta decir esta palabra porque en terapia se usa mucho, en esta danza familiar, deben evaluarse a la luz de la palabra de Dios y a la luz de qué tanto amamos a Dios con todo. Hay familias que dicen, nosotros creemos en el Señor, le servimos al Señor, pero las finanzas no tienen nada que ver con eso. Y hay mucha gente alrededor nuestro que protesta con las ofrendas, que protesta con los diezmos, pero dicen que son de Dios. Dicen que ellos aman a Dios con todo su corazón, pero sus bienes no quieren nada con eso. Entonces como que no cuadra. Como que no cuadra el asunto aquí. Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, pero mis bienes no tienen nada que ver. Pues es mentira lo que estás diciendo. Es mentira que amas a Dios con todas tus fuerzas, porque cuando el escrito habla de todas las fuerzas, está hablando de todo lo que posees. Tú amas a Dios con todo lo que posees, entonces el carro que tienes no es tuyo. Si es para usarlo para la gloria de Dios, ese carro no es tuyo, es de Dios, si es que verdad lo amas. Si amas a Dios con todas tus fuerzas, entonces la casa que tienes es de Dios. El dinero que te ganas no es tuyo, es de Dios. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto a veces? Porque estamos personalizándolo y decimos, no, lo que pasa es que el pastor, olvídese de eso, es que es de Dios. Es de Dios, no es tuyo. Wow, qué difícil a la gente desprenderse de eso. Jesús habló muy claro sobre esto. Existen dos dioses, es decir, el mundo ha creado dos dioses y dos señores. Y el que ama demasiado a uno, aborrece al otro. Entonces, pero no ha sido que se levantó un Dios llamado riqueza y dijo, yo estoy aquí. No, es que el hombre ha olvidado a Dios y ha levantado él un ídolo con el tema de las riquezas, olvidando a Dios y no dándole a Dios, no bendiciendo a Dios, no dándole gracias a Dios, no amando a Dios con todas sus fuerzas. El problema con esto es que también se lo enseñamos a nuestros hijos, a no amar a Dios, a ser irreverentes ante Dios, a no dar para Dios. Nuestros hijos también aprenden eso y después se convierte en un problema mayor al que nosotros llevemos. Es decir, le ponemos a nuestros hijos una carga mayor cuando debemos liberarlos a ellos, le ponemos una carga mayor que la que nosotros mismos estamos llevando, hermanos. Entonces, un segundo principio aquí, dije que el primer principio es Dios es el fin último de las prioridades familiares. Segundo principio, la formación debe ser intencionada e ininterrumpida en el hogar. La formación de la enseñanza constante de la fe no debe delegarse a nadie más. Atención, hombres, la enseñanza constante de la fe a tus hijos no debe delegarse a nadie más, ni siquiera a la iglesia.
es tuya, es tu responsabilidad. Eso no se le delega a nadie más, sino que la vida cotidiana no es en la iglesia donde se vive. A la iglesia venimos 1, 2, 3, 4, 5 horas a la semana, pero en la casa estamos 24 horas. ¿Estamos modelando a Dios en nuestra casa? Número 3, principio número 3. Este principio es como integrar la vida y la fe. Es la integración total y radical de la vida y la fe. La fe no puede estar separada de la vida normal, de la vida moral, de la vida racional que vivimos, sino que la fe no es un compartimento aparte. La fe debe impregnar nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestras relaciones, nuestro uso de los recursos. La fe debe impregnar mis diálogos con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mi compañero de estudio, con mi esposa, con mis hijos. La fe debe impregnar la mesa donde como yo con mi familia. La fe debe impregnar cada momento, hasta mi descanso y mi tiempo de ocio. La fe debe impregnar si yo salgo a jugar o si me quedo descansando en la casa. La fe debe impregnarlo todo. Eso no es aparte y es lo que el Señor trata de comunicar en estos versículos. El principio número 4, y es la disciplina intergeneracional. Así como yo estoy viviendo mi vida de fe para con mi Dios, debo transferir, debo pasar esto a mis hijos. Entonces los padres deben asumir delante de sus hijos la responsabilidad. Delante de sus hijos, delante de su esposa y delante de Dios y delante de la iglesia. Delante de su pastor, deben asumir la responsabilidad de transmitir la fe de modo ejemplar y verbal. Por eso está diciendo el versículo, mire lo que dice el verso 7, estas palabras tú las vas a repetir a tus hijos. ¿Y las vas a repetir cómo? Y esto es parte de la identidad. ¿La vas a repetir cómo? Cuando estés comiendo, cuando estés caminando, cuando tengas tarea, cuando vayas a dormir, cuando te levantes, cuando te acuestes. Todo lo que haces en la vida tú debes integrar a tus hijos y enseñar a tus hijos y pasarle ese ejemplo a tus hijos. Mire, he conocido muchos hombres y muchas mujeres que en la iglesia se comportan de una manera, pero en su casa bueno, lo único que le hace falta ya son los cachos y la cola y los colmillos, porque se portan mal. Entonces en la iglesia son unos santos, pero en la casa son unos demonios. Y la pregunta es, ¿no cree usted que estamos llevando esquizofrenia a nuestros hijos con estas acciones? Sí, porque así como hay familias esquizofrénicas, esquizofrenizantes, no esquizofrénicas, sino esquizofrenizantes. ¿Qué quiere decir eso? Familia esquizofrenizante, madres esquizofrenizantes, padres esquizofrenizantes. Es que se portan de una manera tal que el mensaje que le dan a sus hijos es tan desviado que al final esos muchachos van a terminar enfermos con esquizofrenia porque sus padres eso le enseñaron. Le decían una cosa y actuaban de otra manera. Le daban un mensaje totalmente contrario a lo que debían enseñarle. Entonces el Señor lo que le está diciendo a los padres aquí, tú tienes la responsabilidad de enseñar las palabras del Señor, pero no solo de enseñarlas, tienes que hablar de ellas todos los días, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en casa, cuando salgas, cuando estés andando. Y tiene que repetírsela a tus hijos constantemente. Esto es parte de la disciplina que debes aplicar. Pastor, ¿y cuáles son las prácticas? Cuando habla de que estén en casa, cuando le vas a repetir la palabra a tus hijos, debes establecer un devocional familiar. Esto no es fácil. Pero se puede hacer. El devocional debe ser algo breve, pero que sea regular. Hay que perder el miedo y tomar de 10 a 15 minutos para leer un pasaje, para hacer preguntas bíblicas, para que los hijos puedan compartir esto, y oración breve, familiar. Eso no toma mucho tiempo, papá.
pero hay que hacerlo, hay que integrarlo a la familia. Ahora, esto debe ser constante. Pero también esta escritura habla de andando por el camino, y esto de andando por el camino debe ser aprovechando los momentos informales. Porque cuando estamos en casa son los momentos formales donde estamos en casa, pero cuando estamos en los viajes, en los trayectos, en las actividades cotidianas, estos son los momentos informales. Cuando salimos de vacaciones no podemos dejar de hacer el devocional familiar. Hay que sentarnos con nuestros hijos a conversar sobre verdades bíblicas, a hablar, a dialogar sobre historias bíblicas, porque esa es la manera de que nuestros hijos la aprendan. Preguntar sobre las decisiones del día, sobre las oportunidades para practicar el amor cristiano. Entonces, ¿por qué a veces no hacemos eso? Eso es instruir a nuestros hijos. El texto en el versículo 7 dice, cuando te acuestes, y esto establece una rutina de oración para bendición de nuestros hijos, a enseñarle a orar a nuestros hijos. Mis hijos hasta el día de hoy saben el texto, el versículo de en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado, porque le enseñamos a repetirlo todas las noches después de la oración. Todas las noches después de la oración ellos repetían, y eso se volvió su versículo favorito. Cada vez que iban a acostarse, y hasta el día de hoy que ya son adultos, hacen lo mismo. Oran y dicen, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque todo lo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, es establecer esa rutina también de oración para bendición de nuestros hijos, pero para enseñarles a ellos a agradecer por el día y pedir por las preocupaciones familiares. Y esto ayuda a internalizar la fe de manera emocional en la vida de ellos. Al sentarse habla de la mañana, un pequeño hábito matinal, de poder leer el versículo del día, una oración breve antes de salir, escuchar canciones, la práctica del ayuno, práctica bíblica del ayuno, ritmos de pensamientos, de pensar en lo que es bueno, en lo que es agradable y en lo que es perfecto. Y eso ayuda a tener un día más tranquilo, más en paz. Entonces, padres, ¿cómo se puede hacer esto? Es ustedes quienes tienen que modelarlo. Ustedes que tienen que modelarlo, y de hecho la palabra de Dios es a ustedes a los que le está diciendo que ustedes tienen que modelar esto. Los padres demuestran con su vida, con su trabajo, con el uso del dinero, con sus prioridades, que Dios es el primero, es el mayor, es el primero, es el que está en primer lugar en nuestra vida, es a quien amamos verdaderamente, y esto es la mayor enseñanza que podríamos enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio 6 insiste en estas palabras. Estas palabras estarán en tu corazón. Estas palabras estarán en tu corazón. Entonces, no podemos dormirnos con relación a eso. Tengo mucho más que hablar sobre esto, pero ya el tiempo se me vino encima. Ya el tiempo se me ha venido encima, pero quiero agradecer al Señor por todos estos, por esta semana, por este mes, porque vamos a hablar durante todo el mes de estos asuntos. Quiero recordarle antes de irme que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP. Allí se graban todos nuestros videos y se suben juntamente, como está saliendo ahora en Radio Ben a esta hora, también están siendo subidos a YouTube. Así que usted vaya a Mundo Cristiano IDP, le da a la campanita para que le lleguen las notificaciones, y si también quiere escucharlo y tiene Spotify, pues usted se va a Spotify, busca Mundo Cristiano IDP, allí le da a la campanita y también le llegarán las notificaciones. Yo me despido, será hasta el próximo jueves donde estaré con ustedes, pero no se olvide que cada día de la semana nuestros hermanos están aquí con un tema tan interesante como este de este día. Que el Señor les bendiga.